Tío Reddit te cuenta, su hija se fue sin dejar rastro y regresó 10 años después. Todos hemos formado parte de uno de esos vecindarios en los que todo se sabe a las pocas horas. Siempre está la señora chismosa espiando a través de la ventana, o los chismes que se van propagando a través de susurros y tazas de café en las juntadas de los vecinos. Esta vez se propagó rápido, como pólvora en todas las calles del barrio. Yo me enteré gracias a literalmente gritos de una vecina mía que tenía la fama de ser muy escandalosa. La noticia era cuanto menos extraña. Resulta que una joven había aparecido de la nada, afirmando ser la hija de la familia Jefferson, los de la casa 310. Ellos habían perdido a su hija hacía más de una década. Se fue como una niña de 9 y supuestamente regresaba como una mujer de 19. Yo no me la creí. Me resultaba algo imposible de creer, pero aún así, quería ir a formar parte de la bola de personas a los que les invadió la curiosidad, como a mí, hace 10 años, cuando la hija de los Jefferson desapareció. Fue desconsolador para todos y desconcertante para algunos. Según los informes de la policía, fue como si la niña hubiera desaparecido de la nada. No hubo pistas, no hubo testigos, no hubo declaraciones, solo búsquedas inútiles por parte de la policía y la familia, que poco a poco se hicieron menos frecuentes. Y con la disminución de las búsquedas, también disminuyó la esperanza de los padres de encontrarla. La tragedia se fue desvaneciendo poco a poco. Yo comencé a creer que habían superado su duelo, pero se lograba ver que les había dejado una cicatriz gigantesca. Las veces que llegué a hablar con el señor Jefferson, se le notaba como un hombre tranquilo, pero en la profundidad de sus ojos, lograba ver a un hombre muy roto, pero que por lo menos intentaba salir adelante por su esposa y por él mismo. Al enterarme de la noticia, me impaciento pensar en el señor Jefferson y ver cómo se tomaría el supuesto regreso de su hija. Todos fuimos a presenciar la escena, vecinos, medios locales cubriendo la nota, y miembros de la familia Jefferson estaban presentes. Nadie creía que fuera posible, pero lo fue. Al llegar a la escena me encontré con una escena que parecía sacado de una película. Lágrimas, abrazos, gritos de alegría, risas estruendosas, personas aplaudiendo, algunos otros rezando, agradeciendo a Dios el milagro que estaban presenciando. La madre se aferraba a ella con una fuerza desesperada, como si temiera que desapareciera otra vez. El padre, el señor Jefferson, lloraba en silencio, incapaz de soltarla. Pero mientras todos lloraban de felicidad, yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Había algo extraño en esa escena. Era idéntica a la misma niña que desapareció hace 10 años, mismo color de cabello, mismo color de piel, misma forma de la cara. Toda ella era idéntica, pero había algo en ella que me generaba escalofríos, una desconexión en la mirada de la niña. Esa fue la primera vez que pensé, ¿y si no es realmente su hija? Y en caso de serlo, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Nadie parecía darle importancia a esas preguntas, solo disfrutaban del momento, así que decidí ignorar mi instinto. Si tan solo le hubiera hecho caso, todo sería distinto. Era irreal. 10 años después, ahí estaba la niña, en el pórtico de la casa 310, abrazando a sus padres, mientras que para todos era una especie de milagro. Para mí algo no cuadraba en todo esto, y comencé a dudar del supuesto milagro. Al principio, me convencí de que estaba exagerando, que era mi mente desconfiada buscándole peros a un milagro, así que lo dejé pasar. La chica, la hija perdida, comenzó a adaptarse rápido a su nuevo hogar. Recordaba detalles de la casa que se olvidarían en 10 años, rincones de su infancia donde solía jugar a solas y con sus padres, incluso frases privadas que la familia aseguraba que solo su hija conocía. Cada vez que dudaba de ella, aparecía con otra prueba para hacerme creer lo contrario. Sin embargo, algo no me encajaba, pero parecía ser el único en todo el vecindario en sentirlo. Era su forma de mirar y su forma de actuar era idéntica, eso ni dudarlo, pero su manera de sonreír, de mirar, de actuar y reaccionar ante las cosas, demasiado ensayada, tan poco natural y poco orgánico, como si no tuviera vida, solo realizando acciones poco convincentes o poco creíbles, pero acertadas. Yo quería creer, quería pensar que mi mente jugaba en mi contra. No sería la primera vez que mi mente me juega algo así. Siempre he sido alguien muy nervioso, pero cada vez que me repetía eso, cada vez que intentaba dejarlo pasar u olvidarme del asunto, mi estómago se revolvía, como si supiera la verdad antes de asumirla. La atmósfera en la casa 310 se volvió rara. La madre estaba eufórica, pegada a la chica como una sombra, siguiéndola a todos lados, paranoica de no querer estar lejos de ella ni por un minuto. El padre, mi amigo el señor Jefferson, parecía feliz, pero en sus ojos había algo más, una duda silenciosa que nunca se atrevía a nombrar, tratando de evadir la realidad, justo como yo, ignorando la duda, haciendo cada vez más esfuerzo por ignorarla. Y yo, cada noche, no podía dormir pensando, si ella no es su hija, entonces, ¿quién demonios es? Una tarde me encontraba en el supermercado, haciendo mis compras usuales de la semana, cuando me topé con la hija de los Jefferson en la fila para pagar. Quise evadirla, pero me saludó efusivamente, así que nos quedamos a hablar un rato. Yo estaba incómodo mientras hablaba con la chica.
No podía ignorar sus acciones falsas y su mirada perdida. Comencé a creer que después de tanto tiempo desaparecida, hubiera desarrollado algún trastorno psicológico. Me estaba convenciendo de esta historia a mí mismo, cuando de pronto noté que llevaba una pulsera con iniciales grabadas, CS. No eran las de la familia Jefferson, eran de otra persona. Cuando le pregunté por esta pulsera se puso nerviosa y me dio una respuesta vaga. Me dijo que era de un chico que conoció. A pesar de solo haber vuelto hace un par de semanas, era como si inventara sobre la marcha. Se puso tan nerviosa que, de pronto sintió la urgencia de hacer otras cosas y se fue del supermercado, olvidando todas sus compras, huyendo de mí. Fue raro, pero no pude notar que cuando mintió para escapar, fue la primera vez que deslumbré una mirada auténtica de la chica. Esa noche soñé que la verdadera hija estaba aún allá afuera, perdida. Mientras una impostora ocupaba su lugar en la mesa de la familia, decidí hacerle caso a mi instinto y comenzar a indagar. Mi investigación no tenía rumbo, después de todo. Fue un caso de hace una tarde, en una carne asada realizada en el jardín años, que ni los mejores detectives de la ciudad pudieron resolver. No tenía ni pies ni cabeza este caso. Investigué notas antiguas, reportes viejos de la policía. Incluso hablé con el detective retirado que se encargó del caso hace años. El detective Raymond fue el encargado de llegar a una conclusión sobre el caso de la niña Jefferson, pero no consiguió nada. Ese caso destruyó mi carrera, me dijo. Yo le hice saber al detective que supuestamente la niña había vuelto a su hogar 10 años después. Él solo me dijo, a veces, nada es lo que parece, hijo. Eso me dejó helado. Una tarde, cuando estuve a punto de rendirme en el caso, fui invitado a una parrillada en la casa de los Jefferson. No dudé ni un segundo en asistir. Quizás lograría encontrar pistas para seguir mi investigación, sin que nadie me viera, y sin que nadie sospechara de mí. Investigué cajones, fotos antiguas, y todo elemento a los que los huéspedes teníamos acceso, pero no había nada. En un momento de descanso, mientras comía mi hamburguesa, estaba hablando con un vecino llamado Chuck. Chuck era un hombre que viajaba mucho a otras ciudades del estado por negocios, pero lo que me dijo me perturbó. Dijo haber visto a la chica semanas antes en otra ciudad, pero con un nombre diferente. Chuck me contó que la conoció en un club de la ciudad a la que viajo, tomando tragos con sus amigos y despilfarrando la tarjeta de crédito. Sus amigos la conocían como Clara, y ahora aquí estaba, viviendo como si fuera otra persona. El nudo en mi garganta creció, no podía ignorar más las señales. La información de Chuck hizo todo más claro. Volví a buscar, esta vez no sobre la niña Jefferson, sino sobre esta tal Clara, archivos de la policía, noticias antiguas, fotografías de la verdadera hija desaparecida, y ahí lo confirmé. La chica que dormía ahora bajo el techo de esa familia no era la misma niña perdida en los periódicos. Clara, como descubrí después, no solo tenía una deuda, tenía enemigos. Su nombre aparecía en registros de préstamos turbios, gente peligrosa que la buscaba para cobrarle lo que debía. Había perdido todo en apuestas, fiestas, lujos ridículos, y en su desesperación ideó el plan más cruel, convertirse en la hija que una familia había perdido el día que la verdad salió a la luz. Fue brutal. Recuerdo cada segundo como si lo hubiera grabado en mi mente. Todo ocurrió en una fría mañana de domingo, cuando varios patrulleros llegaron a la casa 310 con sirenas apagadas. Los policías entraron con carpetas, pruebas, fotografías y declaraciones en mano. El vecindario entero se reunió afuera, expectantes. Igual que el primer día cuando creyeron presenciar un milagro, la impostora intentó mantener su papel hasta el último momento. Negaba entre sollozos, diciendo que era la verdadera hija, que todo era un error, que los policías no entendían, pero cuando pusieron frente a ella fotos de su vida anterior, imágenes de Clara en bares, cuentas de tarjetas a su nombre, y hasta testimonios de personas que la conocían, su fachada se resquebrajó. Recuerdo el instante exacto. Clara se derrumbó en medio de la sala, llorando y gritando que solo quería una familia, pero después terminó confesando que todo había sido planeado para vivir de ellos, para saquear poco a poco la cuenta de los Jefferson. El silencio que siguió a esa confesión fue insoportable. La madre de la niña, aquella mujer que había abrazado con tanta fuerza a su supuesta hija, gritaba como si le estuvieran arrancando el alma por segunda vez. La empujaba, la golpeaba en los hombros, le gritaba que cómo había podido ser tan cruel. El padre, en cambio, no dijo nada. Se desplomó en una silla, las lágrimas cayendo, como si toda su fuerza se hubiera quebrado de golpe. Nunca lo había visto tan roto. Los vecinos, que antes aplaudían el regreso milagroso, ahora la miraban con odio. Algunos incluso gritaban insultos, otros grababan con sus teléfonos, queriendo capturar el escándalo. Era una escena patética y dolorosa, una mezcla entre circo y tragedia. Finalmente, Clara fue arrestada, escoltada entre empujones y miradas de desprecio. Mientras la subían a la patrulla, todavía intentaba justificarse. No entienden, yo también necesitaba amor, necesitaba un hogar. Nadie la creyó, nadie la quiso escuchar. La noticia explotó en medios locales, luego nacionales. Los titulares eran todos iguales. Impostora, se hace pasar por hija desaparecida y engaña a familia por meses. El milagro que resultó ser una mentira. Lo que más me marcó no fue el engaño en sí,
sino la fragilidad de la esperanza. Una familia rota durante años, que había encontrado un rayo de luz, y alguien decidió usarlo como arma. Desde entonces, cada vez que escucho de reencuentros milagrosos, ya no sonrío, solo me pregunto, ¿y si detrás de esa sonrisa se esconde otra mentira esperando ser descubierta?